Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Arizmendi Baena, encargado de despacho de la representación SADER en Morelos. El día de hoy daremos inicio a este programa de seminarios, el cual hoy se titula El pronóstico agroclimatológico para la producción agrícola 2021, el cual estará impartido por el maestro Alberto Trujillo Campos del INIFAP. Sean ustedes bienvenidos a nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y queremos agradecer la presencia de la maestra Arely Cerón Trejo, directora general de Productividad y Desarrollo Tecnológico, y de la maestra Katia Isabel Herrera Quevedo, secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado. Asimismo, como es ya común, agradecemos la participación en especial del INIFAP, del CIMIT, del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Morelos, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM, del Centro de Estudios Jalostoc de la UAM, de Segalmex, y agradecerle principalmente a productores y técnicos que nos acompañan en esta videoconferencia. Y bueno, vamos a pedirle muy amablemente a la maestra Arely Cerón Trejo, directora general de Productividad y Desarrollo Tecnológico, si nos puede dar unas palabras de bienvenida. Adelante, maestra Arely Cerón. Muchas gracias, ingeniero Arizmendi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como bien lo mencionó el maestro Arizmendi, estaremos viendo el tema del clima, las condiciones climáticas, las cuales juegan de antemano un papel relevante en el tema de los cultivos, sobre todo cuando estamos apoyando a productores de autoconsumo, a productores de pequeña escala. Hemos mencionado que no solo se nos da el estrés hídrico por falta de agua, sino también por exceso. Ahí nos juega doble el tema de la lluvia y sin lugar a duda es un honor recibir al INIFAP y al maestro Alberto Trujillo para que nos hable cómo va a estar el clima en este año, qué condiciones climáticas vamos a tener y que nos ayudará a nosotros y a los productores principalmente a tomar las precauciones y fortalecer ese proceso en el campo de Morelos. Muchísimas gracias también a la maestra Katia Herrera, quien nos acompaña. Maestra, muchas gracias por el acompañamiento y ojalá que esta información la podamos aterrizar a cada uno de los municipios del estado de Morelos con su apoyo, maestra Katia, para que tomen en cuenta las precauciones y las previsiones necesarias de acuerdo a lo que nos comente el maestro Alberto Trujillo. Muchísimas gracias, maestro. Gracias al INIFAP por acompañarnos en estos seminarios y muchas gracias a todos los participantes que nos siguen. Gracias, maestra Arely Cerón. Y le pedimos también si nos puede dar unas palabras de bienvenida a la maestra Katia Isabel Herrera Quevedo, secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Adelante, maestra Katia. Muchas gracias, José Luis, maestra Arely, y sobre todo a todos los que el día de hoy nos acompañan escuchando esta transmisión. Al INIFAP, por supuesto, es un tema fundamental en un año complejo como el que ya se tiene el pronóstico general. Yo creo que este año, solo con los trabajos de investigación que llevan a través de INIFAP y que pudiéramos canalizar a través de los municipios para la prevención sobre todo y el cuidado al que habremos de llevar con la información que hoy nos den. Agradezco a todos los participantes y sobre todo a todos aquellos técnicos de campo que han seguido atentos a este ciclo de conferencias, a José Luis por la intención de colaborar con ello. Estamos pendientes y en nombre del Gobierno del Estado agradecer el esfuerzo. Buen día y que sea en bien para todos. Muchas gracias, maestra Katia Isabel Herrera. Y bueno, agradecemos el apoyo que se ha dado y la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Y bueno, con esta videoconferencia estamos ya llegando a la meta de 12. Estaríamos ya nomás pendientes con la última videoconferencia, que es muy interesante, que son las quemas agrícolas. Y bueno, tuvimos a lo largo de estos seminarios temas como la utilización del nitrógeno en el cultivo del maíz, nutrición vegetal, producción de maíz en zonas marginadas,
materia orgánica en el suelo, mejoramiento genético, plagas y enfermedades, manejo agroecológico de plagas, milpa intercalada en árboles frutales, y estamos con el pronóstico agroclimático. Definitivamente es un tema muy importante que nos va a poder dar las herramientas para poder cultivar el maíz, el sorgo y estar acorde a este pronóstico agroclimatológico. Y bueno, quiero presentar a nuestro exponente del día de hoy, que es el maestro Alberto Trujillo. Él estudió el Licenciatura de Ingeniero Agrónomo con especialidad en fitotecnia en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió la maestría en Ciencias con especialidad en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es técnico certificado en Agricultura Sostenible. Tiene un diplomado en expresión de información. Ha dado capacitación y actualización tecnológica en el manejo agroecológico de plagas. Además, es y ha sido ponente en congresos científicos y eventos de capacitación. Asimismo, él es nuestro experto en la parte de los estudios agroclimatológicos. Como ven, es una persona con mucho conocimiento y también investigador titular del programa de investigación en maíz y sorgo del INIFAP Campo Experimental de Zacatepec, Morelos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro exponente, el maestro Alberto Trujillo, y le damos la palabra. Adelante, maestro. Gracias, maestro José Luis. Pues vamos a dar inicio con este seminario. Vamos a platicar un poquito del pronóstico climático, más enfocado a lluvias. Y pues como comentario quisiera mencionar que el INIFAP, el Campo Experimental Zacatepec, tenemos al menos 20 años emitiendo este pronóstico de lluvias. Se emite a nivel nacional y nos toca a nosotros como campo experimental aterrizarlo al estado de Morelos con sus implicaciones que pueda tener hacia los cultivos de temporal. Y pues en este caso vamos a hablar un poquito de lo que se espera para este año 2021 en el ciclo primavera-verano. Bien, perdón. Ok, ya se ve. Está a la vista, ¿eh? Ok. Bien, el objetivo de la presente charla del seminario es revisar la información disponible que se tiene del pronóstico de lluvias para este ciclo primavera-verano 2021. En este caso, pues lo vamos a enfocar un poquito, bueno, aunque tenemos imágenes a nivel nacional, lo vamos a enfocar un tanto al estado de Morelos y principalmente, pues al final hablaríamos algunas implicaciones que tiene respecto a los cultivos de maíz y sorgo, que pues para nosotros en el estado de Morelos son los más importantes dentro de las condiciones de temporal, ya que ocupan entre un 80 y 90% de la superficie bajo estas condiciones. Las fuentes de información, pues hay fuentes internacionales y fuentes nacionales. El INIFAP, decíamos que emite el pronóstico de lluvias a nivel nacional. En el campo experimental de Pabellón en Aguascalientes se encuentra el Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos. Ellos se encargan de analizar toda la información de clima del país y con la información de apoyo de organismos internacionales en cuanto a la visualización internacional del clima, pues se emiten el pronóstico de lluvias para México. Y ya en ese caso nosotros lo retomamos a nivel campo experimental Zacatepec para aterrizarlo un tanto a los cultivos de importancia aquí en el estado. Entonces tenemos igual las fuentes de informaciones, que es el fuerte de la parte del fenómeno del Niño, del patrón de clima,
pues está el Centro de Predicción de Clima de la Agencia de Administración Nacional Oceanográfica y de la Atmósfera. Está ya por igual el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad. Y bueno, lo vamos a presentar el informe más reciente, que es con fecha 12 de abril, en cuanto a del patrón de lluvias para este año. A nivel nacional, pues sabemos que el Servicio Meteorológico Nacional, a través de CONAGUA, es quien maneja toda la parte oficial de eventos climáticos. También tenemos información dentro del mismo gobierno federal con Hacienda, la parte de Agroacemex, a través del Centro de Monitoreo Geoespacial, dado que, pues, como todos sabemos, Agroacemex es una agencia de seguros agrícolas, agropecuarios, y pues estos seguros, las coberturas dependen mucho de las predicciones del clima. Y la parte final, pues es la experiencia que tenemos con el manejo de cultivos, maíz y sorgo, principalmente aquí en el estado de Morelos, y de qué manera podemos hacerle frente a ese pronóstico de lluvias que se espera para este año. Bien, para iniciar con el tema del clima, pues está referido a un fenómeno climático que conocemos como el Niño. Este fenómeno climático es un patrón de clima recurrente que tenemos todos los años, que implica cambios en la temperatura superficial del mar, del Océano Pacífico tropical, y esto pues tiene periodos cíclicos que van de 3 a 7 años. Aquí en la imagen tenemos el continente americano. Estas primeras observaciones del fenómeno del Niño iniciaron en las costas de Perú y del Ecuador, donde a finales de año se notaba un calentamiento, un incremento en las temperaturas del mar, y eso traía consecuencias para la zona en cuanto a precipitaciones. Posteriormente, a través del tiempo, se fueron ubicando cuáles son las zonas más que cuáles son las zonas que tienen más influencia en el patrón de clima a nivel internacional, de manera que estas se tienen 4 zonas, y la zona que más influencia tiene, que nos impacta a la República Mexicana y parte de Estados Unidos, es la zona que conocemos como el Niño 3.4, la cual está ubicada, si vemos aquí está el Ecuador, 5 grados norte, latitud norte arriba del Ecuador, 5 grados latitud sur abajo, y entre 120 y 170 grados longitud oeste. Entonces, esta zona, después de 50 años de observaciones, se conoce como la de mayor impacto para la región donde estamos en el país. ¿Qué pasa con estas temperaturas superficiales del mar? Bueno, se toman datos semanales y se han venido tomando durante 50 años. De ellos se tiene una media de la temperatura del mar para cada uno de los meses, y la observación que se tiene, digamos, de enero a la fecha, es cómo se viene comportando ese patrón de lluvias, perdón, de temperaturas con respecto a la media histórica de los años de observación. Entonces se dice que cuando la temperatura está por arriba de medio grado de la media normal, se espera un fenómeno del Niño, que si lo traducimos para lluvias en agricultura, estaríamos hablando de sequía, al menos para Morelos y la zona sur del país. Y cuando esa temperatura está medio grado por abajo de la media normal, que estaríamos hablando de un enfriamiento, pues sería el fenómeno contrario de la Niña. Como lo vemos aquí en estas imágenes, la zona caliente genera vientos, los cuales arrastran toda esa masa de aire caliente, y eso hace que desplace los fenómenos para la lluvia, de manera que nos deja con periodos bajos de humedad o bien de sequía, según la intensidad
de ese calentamiento que se tenga de la superficie media del mar. Y por el contrario, cuando en lugar de calentamiento es enfriamiento, pues entonces el patrón de vientos se invierte y arrastran las masas de aire frío. De eso trae como consecuencia para la parte nuestra, pues que se incremente, que la precipitación sea un tanto mayor a la media que se está esperando. Bien, ¿qué es lo más reciente que se tiene de esta información? Aquí vemos de esos 50 años, estamos viendo los últimos 5 años, de 2014 a 2021, 7 años, donde aquí vemos el comportamiento de la media, que sería 0 grados, una línea que está trazando medio grado por arriba de la media y una línea azul medio grado por abajo de la media. Entonces, sí, aquí tenemos eventos de calentamiento de esa temperatura del mar que coincide, o bueno, corresponde a 2015, y si recuerdan, 2015 para nosotros fue un año de sequía o de varias semanas de falta de lluvia. Nos trajo pues problemas por falta de humedad a los cultivos. Posteriormente pues se viene este comportamiento, decimos que es un tanto cíclico. Lo que llevamos de observaciones de 2020 a 21 es que estamos saliendo de un enfriamiento de esa temperatura del mar, llegando a la parte neutra. La parte neutra sería la media, alcanzar la media que se tiene de esta temperatura, y eso nos traería como consecuencia para hablando de fenómenos de lluvias, pues un clima o un temporal normal para el estado de Morelos. Si vemos esta imagen, que es del periodo del 14 de marzo al 10 de abril, la semana pasada prácticamente, esta es la zona de observación y se nota que la temperatura media del mar está medio grado por abajo de la media histórica, de manera que todavía se considera que es un efecto de niña tendiendo a neutro. Y se espera, de acuerdo al informe que se tiene del 8 de abril del Centro de Predicciones Climáticas, es que esta transición de niña que vemos aquí en la gráfica, de niña a neutral, se espera que se dé en el próximo mes de mayo, con un 80% de probabilidad, y que se mantenga durante mayo, junio y julio. Incluso el reporte más reciente es de que se espera que se prolongue hasta agosto y septiembre, ¿no? Lo que es el verano. Entonces, ¿esto cómo lo traducimos para Morelos? Que pues no esperamos un temporal un tanto fuera de lo normal. Vamos a tener un temporal con fenómeno de niño neutro, es decir, un temporal normal, con probablemente un poquito más humedad, sin tener los excesos que en otras ocasiones hemos sufrido. Pues hasta ahorita no se avisoran, con la información actual que se tiene, pues no se tiene una predicción de que vayamos a tener problemas por sequía. Pues ¿cómo se genera toda esta información? Hay muchos institutos internacionales de investigación que monitorean el clima. Hay muchos modelos que se aplican para estas predicciones. Aquí tenemos un grupo de modelos dinámicos y un grupo de modelos estadísticos, todos ellos reflejados en esta gráfica. Si vemos, esta es la línea de 0 grados. Estamos hablando que 0 grados es la temperatura media superficial del mar. Y el comportamiento que se menciona es de que con las observaciones de febrero y el pronóstico para marzo y meses adelante, pues es de que la temperatura va a ir tendiendo hacia la normal sin exceder el medio grado por arriba de la normal, que eso sería reflejado en problemas de sequía o de mal temporal. Entonces se espera que al menos para, ahorita tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, vamos a estar ligeramente por abajo de la media,
en ese 0.5 grados que estamos hablando de una parte neutra. Y ya para el mes de octubre se espera que alcance esa media general. Si esto lo traducimos a probabilidades, en una gráfica de barras vemos en color rojo, vemos cuál es la probabilidad de que se presente el fenómeno del Niño, que es una probabilidad muy baja, que va entre el 10 y 15%. Estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que es nuestro periodo de crecimiento de cultivos. Vemos las barras en azul, que es la tendencia del fenómeno de enfriamiento, que sería el fenómeno de la Niña. Decíamos que en marzo teníamos presencia de Niña, en abril y mayo prácticamente desaparece para venir, en este caso ya la parte del neutral, que serían las barras en color gris. Entonces decíamos neutral, para nosotros significaría un temporal normal. Bien, con esta información y con toda la información que se genera en la red de estaciones agroclimáticas del país que maneja INIFAP, y además de Conagua, pues se hace una perspectiva, un pronóstico de lluvias para el país, y este pronóstico se emite por periodos de 3 meses para no irnos muy largo en el tiempo y pues entre más lejano sea el pronóstico, pues más probabilidades haya de que no sea muy certero. Entonces, en este caso estamos hablando de que tenemos, el mes pasado teníamos un pronóstico de marzo, abril y mayo. Ahorita ya contamos con el pronóstico de abril, mayo y junio. En los primeros 10, 15 días de mayo tendríamos el pronóstico de mayo, junio y julio, y así nos vamos a ir actualizando mes con mes. Entonces decíamos que este pronóstico lo emite el Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos, y esto nos dice que la lluvia, bueno, vamos a presentar 3 imágenes por cada uno de los meses. La primera imagen, que es esta, vamos a presentar en la imagen el promedio histórico desde 1981 hasta 2010, 30 años de observaciones de abril de cada uno de los años, cómo se comportan las lluvias. Prácticamente la zona del Golfo es la que tiene presencia de lluvias, el resto del país no hay precipitación. Y en el caso para Morelos, que lo tenemos aquí y lo sacamos o lo proyectamos a un poquito más ampliado, tenemos que este es el patrón de lluvias normal, en esa media normal de los 30 años de observación, que decimos que, pues como todos sabemos, abril en la zona baja del estado prácticamente no se tienen lluvias. Aquí se habla de que hay de 0 a 25 mililitros. Y en la zona norte, que es donde llueve un tanto más, pues se tiene un registro de 25 a 50 mililitros. Esa es la media histórica de lluvia. Y chequen el patrón, cómo se ve aquí en la imagen. Vamos a ver cómo se pronostica que sea la lluvia en abril. Prácticamente, si nos centramos en Morelos, prácticamente no cambia ese patrón, salvo en la zona norte con un poco más de lluvia. En estas regiones de Cuernavaca, Huitzilac y de Zacualpan, Tetela del Volcán. Y esto es en cantidad en milímetros de precipitación. Lo que se espera, que es esta imagen, con la imagen anterior, que es la media. Y hablando de una desviación de ese pronóstico con respecto a la media, o es decir, una anomalía, como se conoce, ¿qué se espera de precipitación o cómo se presenta esa anomalía? Pues prácticamente, si vemos un fondo en blanco, estamos mencionando que la precipitación va a estar de entre menos 20 y más 20% con respecto a la media. Eso quiere decir que o lo tomamos como un temporal normal o una cantidad de lluvias normal. Y si la vemos en otro color, en este caso
el siguiente nivel, que es de 20 a 60%, quiere decir que nos va a llover de 20 a 60% más en este mes y en esta región. Si tomamos en cuenta que en abril prácticamente nos llueven de 20, 30 milímetros, pues un 20 a 60%, pues prácticamente es 35, 40, ¿no? Que no tiene mayor implicación. En el caso de nosotros, para la parte de abril. Tomando como referencia la imagen de anomalía de precipitación que emite Conagua, coincidimos en que para el estado de Morelos tenemos un poco más de precipitación. Aquí vemos una zona en verde que nos habla que está entre un 15 y un 25 más de lluvia, que coincide con lo que hablamos hace un momento de un 20 a un 40% más de lluvia que se pronostica por parte de INIFAP. Para el caso de mayo, esta es la media histórica, los 30 años de observación de mayo. Aquí ya vemos mayor registro de precipitación en el país, igual mayor registro de precipitación en el estado. Hablamos de 50 a 100 mililitros en verde y de 25 a 50 en esta zona de café. El pronóstico de lluvias para mayo es que nos van a estar cayendo entre 50 y 100 mililitros en esta zona en verde tenue y de 100 a 175 en la zona norte oriente del estado. La anomalía que se presenta con estas condiciones es de que en la zona norte, centro y poniente, pues prácticamente es la lluvia que normalmente recibimos como media, y la parte media del estado es donde podemos o esperamos mayor registro de precipitación, con algunas regiones un poquito de mayor cantidad. Igual si nos hacemos referencia con la anomalía que presenta la imagen de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional, vemos esa misma condición. Si alcanzamos a ver aquí, tenemos la zona neutral o normal y la zona media y sur del estado con mayor cantidad de lluvia, que en este caso hablan de un 15 hasta un 50% más de lluvia, que hay coincidencia con la parte que se maneja de INIFAP. Para el caso de junio, junio pues ya es más importante para nosotros, puesto que es donde arrancamos las siembras de temporal. Esta imagen es la media histórica de precipitación. Igual ya vemos mayor cobertura del país con registro de lluvia, y en el caso del centro del país donde estamos, pues ya hay igual mayor cantidad de lluvia registrada. Estamos hablando de 175 hasta 400 milímetros que se registran de lluvia en el estado de Morelos. Y en esta zona baja, que es la zona donde menos precipitación tenemos, pues va de 100 a 175 milímetros. Esa es la media, y el pronóstico de lluvias, si ven, no cambia mucho, salvo que se incrementa la cantidad. Si vemos la anterior, está en una zona, pongan atención aquí en esta zona de mayor precipitación, y aquí la de menor. Si cambiamos al pronóstico, pues esta zona registra mayor cantidad de lluvia, al igual que esta. Se esperan incrementos de lluvia desde un 75 hasta, de 275 hasta 400 milímetros, pero en mayor región del estado. Y la anomalía, es decir, la desviación de ese pronóstico de lluvias con respecto a la media, a lo normal, vemos que pues prácticamente todo el estado está en blanco, que eso, decíamos, se traduce en un temporal normal, con estas regiones en verde, que es donde se espera mayor cantidad de lluvia con respecto a lo normal. Igual hacemos la comparación con la anomalía que presenta la Conagua, y prácticamente pues de igual manera
hablamos desde un 15 hasta un 25% más de lluvia, ¿no? Cuando para la imagen anterior hablamos que iba hasta un 20% más. Bien, decíamos que en el caso de INIFAP y de CONAGUA, del Servicio Meteorológico Nacional, sus pronósticos son cada 3 meses por trimestres, pero tratando de darles un poquito más de información, nos estamos apoyando con el pronóstico que tiene Agrocemex, que a través de su centro de monitoreo espacial, pues igual pronostica lluvias. Y en este caso, pues si recordamos que como Agrocemex es la aseguradora agropecuaria, pues ellos necesitan pues, forzosamente conocer el ciclo completo de pronóstico de lluvias y temperaturas. Entonces, tomamos la información que presentan ellos en cuanto a registro de pronóstico de lluvias y hacemos aquí una comparación. Esta es la media histórica que maneja INIFAP de 81 a 2010, donde se muestra aquí la precipitación normal para el estado de Morelos, que va desde los 100 hasta los 275 mililitros en verde, y esta zona que puede llegar hasta los 400 mililitros. Si vemos aquí la anomalía que Agrocemex maneja para el estado de Morelos, aquí vemos un 40 en azul. Eso quiere decir que esperaríamos 40 milímetros más de lluvia con respecto a lo normal. Y en la zona norte, en café, vemos igual un valor de 40, de menos 40, que se esperarían 40 milímetros menos de lluvia con respecto a lo normal. Si lo traducimos a porcentaje, esto equivale prácticamente a más 20% y menos 20%, que si lo tomamos el patrón de colores de las imágenes anteriores, pues prácticamente esto lo veríamos en blanco, como un temporal normal. Para el caso de agosto hay un poquito más de lluvia, se habla de un 60% para toda la zona media baja del estado, y la zona norte se habla de menos un 20 a un 40%. Igual si tomamos como referencia las imágenes anteriores de anomalía, pues esto se tornaría un poquito ligeramente verde, es decir, un poquito más de precipitación, y esto sería en un color blanco. Con respecto a la media, que en este caso para agosto, pues igual tenemos desde 100 hasta 400 milímetros de precipitación, dependiendo de la zona del estado, ¿no? Bien, y ya para el último mes de septiembre, que es del mayor interés como temporal, que es el periodo de crecimiento de los cultivos, vemos la imagen de la media histórica del estado de Morelos, que tenemos precipitaciones de 100 hasta 200 milímetros, y la anomalía que menciona Agrocemex en cuanto a lluvia para este mes es de más 40 milímetros y menos 40 milímetros, es decir, si lo traducimos a porcentajes, eso vendría siendo un temporal normal, de igual manera. Bien, entonces, con esto estamos pronosticando, o la información con que se cuenta hasta ahora es de que no esperamos un mal temporal, o sea, un temporal con sequía. Tampoco esperamos un temporal con excesos de lluvia, dentro de lo normal, dentro de lo que cabe. Y otra variable importante, un dato importante que siempre se acompaña como pregunta cuando se habla de un pronóstico es: ¿y cuándo va a iniciar el temporal? Bueno, igual con imágenes de Agrocemex, con esta imagen del país, si recortamos Morelos, la media, igual estamos hablando desde aquí de 30 años de observación de cuándo inician el periodo de lluvias en la región del estado de Morelos,
Estamos hablando que empezamos desde el 10 hasta el 20 de mayo, es cuando inician las lluvias, el ciclo de lluvias. El pronóstico para este año, 2021, es que aquí vemos más pintado de azul que de verde. Entonces, esto nos habla de que se espera que el inicio de las lluvias se adelante al menos unos 10, probablemente hasta 15 días. Pero, ojo, esto no quiere decir que se adelantarían las fechas de siembra de los cultivos de temporal. Estamos hablando del inicio de la temporada de lluvias, no del inicio de la siembra o del ciclo de siembras. Aquí habría que tener un tanto cuidado porque con este pronóstico estaríamos esperando lluvias desde la primera semana de mayo, tal vez que ya pudieran registrarse, pero eso no quiere decir que ya podamos iniciar el ciclo de siembras. Nosotros tomamos como referencia que en un periodo de 10 días, si se acumula una precipitación de 50 milímetros, entonces ya estaríamos en condiciones de que esa humedad que se captaría en nuestros terrenos sería suficiente para sostener un establecimiento de cultivo. Entonces habría que esperar por lo menos a que inicie el mes de junio y entonces ya con ese registro de humedad en el suelo pudiéramos iniciar nuestro periodo de nuestras actividades de siembra. Esta información pues nosotros la vamos a manejar posteriormente más actualizada. De momento hasta ahorita es la información que se tiene y bueno, como resumen de estas imágenes es de que se espera que se inicien las lluvias un tanto más temprano de lo normal. Otro dato importante y es pregunta obligada en los pronósticos es ¿y cómo nos va a ir con la canícula? La canícula en términos generales pues es un fenómeno que se asocia con el periodo de mayor temperatura, hablamos hasta de 40 días dentro del año, que normalmente ocurre en julio y agosto, pero para fines de aplicación, digamos que agrícola o a nivel productor, canícula lo interpretamos como un periodo de sequía dentro del periodo de lluvias. Y esa canícula normalmente la hemos visto registrada en los meses de julio y agosto. Aquí vemos el efecto a nivel país de ese periodo de sequía relativa. Aquí vemos la equivalencia de los colores. Prácticamente no esperamos canícula en muchas regiones del país, solamente las que vemos pintadas de azul. Es una canícula con sequía relativa débil, es decir, que no puede acarrearnos problemas fuertes de siniestros o de bajos rendimientos. Si vemos el país, pues salvo la región de Coahuila, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, es donde se espera una sequía relativa moderada, y en el caso de Oaxaca, aquí vemos un color más rojizo, que sería una sequía o una canícula intensa. Entonces ahí sí habría que tomar mayores previsiones. Para el estado de Morelos, que lo vemos aquí en amplificado, prácticamente en la zona oriente-sur, que sabemos que es la zona donde tenemos más problemas por falta de humedad, es donde se espera que tengamos una canícula con una sequía relativa débil. En el resto del estado, pues no se espera que la planta fisiológicamente pues sufra por falta de humedad en términos generales. Y esta canícula para el estado de Morelos pues se estaría ubicando en la zona de Jonacatepec, Jantetelco, Azochiapan, Tepalcingo, Tlaquiltenango. Y bueno, con la información de pronóstico de precipitación que vimos en los meses pasados, de manera personal yo estaría ubicando este periodo de canícula en el mes de julio, pero bueno, vamos a esperar más información del próximo mes y ya tendremos un poquito más de certeza sobre estos datos. De igual manera, nosotros como INIFAP, como Campo Experimental Zacatepec,
emitimos lo que llamamos una carta tecnológica, que no es otra cosa más que las recomendaciones de manejo de cultivo, tanto para maíz como para sorgo, exclusivamente de temporal. Y estas cartas o recomendaciones tecnológicas se ajustan, son un ajuste al paquete tecnológico general, dependiendo de cómo se espera que se va a comportar el ciclo de lluvias. Entonces, año con año emitimos estas recomendaciones, dependiendo del pronóstico de lluvias. Aquí si ven es fecha de principios de junio. Entonces nosotros esperamos el pronóstico de mayo, que sería mayo, junio y julio, y de esa manera, con esa información ya un tanto más precisa, es como emitimos estas recomendaciones. Entonces, ahorita estamos en la elaboración de esta información y esperando el reporte, el pronóstico del próximo mes de mayo para iniciar la distribución de esta información. Bueno, ¿cuáles serían las implicaciones de este pronóstico de lluvias del ciclo primavera-verano con respecto a los cultivos de maíz y sorgo, que decíamos que en el estado de Morelos el 80-90% de la superficie de temporal la ocupan estos dos cultivos? Entonces, por eso es que nos centramos más en recomendaciones para ellos. Y bueno, aquí hay una información un tanto importante que me gustaría apoyarme con esta. Este es el patrón de comportamiento del rendimiento en el cultivo del maíz, que sería un tanto similar al de sorgo, donde únicamente variaríamos estos niveles de lluvia registrada. El óptimo o la cantidad de lluvia óptima para un alto rendimiento en maíz, estamos hablando que se mueve dentro de los 700 milímetros a los 1300 milímetros. Con esta cantidad de lluvia y esta temperatura, estaríamos alcanzando los rendimientos más altos en el cultivo del maíz. Aquí estamos hablando de un temporal favorable. No para Morelos, puesto que en Morelos nuestra media de precipitación anda entre 600 y 800 milímetros. En el periodo de junio, julio, agosto y septiembre, que son los 4 meses de crecimiento del cultivo, y es donde pues, puede tener las implicaciones de altos o bajos rendimientos. Entonces, si tenemos de 600 a 800 milímetros, ¿por qué nuestros rendimientos pues, no son altos? Por un lado, pues esta gráfica obedece únicamente a lluvia y temperatura. Habría que ver la distribución de la lluvia y además, pues el manejo agronómico que le estemos dando al cultivo. Entonces, si tenemos una precipitación que está dentro del nivel medio alto en cuanto al registro de lluvia para altos rendimientos, ¿cuáles son las prácticas que habría que hacer para pues, aprovechar al máximo esta humedad? La importancia de los cultivos, decíamos que tenemos de 600 a 800 milímetros en junio-septiembre. Si lo vemos por cantidad, es una cantidad pues adecuada para un buen rendimiento del cultivo. El problema es la distribución. No tenemos una buena distribución de esa lluvia, sobre todo en las etapas críticas del cultivo, de manera que siempre vamos a andar un tanto por abajo de los rendimientos potenciales que se esperarían. ¿Cómo aliviar esta parte? Hemos insistido mucho en la aplicación del sistema de labranza de conservación, de la agricultura de conservación, en donde ese no movimiento del suelo nos permite mayor infiltración del agua de lluvia, nos permite menor erosión de nuestro suelo
Y la cobertura de rastrojo del cultivo anterior igual nos permite una mayor captación de humedad parte de la lluvia y una menor conservación de esa humedad y mayor disponibilidad de la humedad misma para el cultivo en etapas de escasez. De manera que el implementar este sistema de agricultura de conservación o de labranza de conservación, pues nos va a implicar o poner en mejores condiciones para obtener altos rendimientos. Entonces, para esto sí cuenta mucho el acondicionamiento de suelo que se haga en cuanto a movimiento, labranzas, algunas prácticas como subsoleo, si es que tenemos problemas de compactación de suelos, y la cobertura de rastrojo del cultivo anterior, ya sea que o bien dejemos el rastrojo del cultivo anterior para nuestro suelo, o bien lo incorporemos o nos apoyemos con abonos verdes para su mejoramiento, enriquecimiento e incorporación. Entonces, aquí tenemos un señalamiento de que a pesar de un excelente manejo agronómico del cultivo, la disponibilidad de humedad en el suelo limita el potencial del rendimiento de los cultivos. Y si esto lo invertimos, podemos también mencionar que para este año que no esperamos deficiencia de humedad, podemos mencionar de que la suficiente humedad que podemos esperar en este ciclo de cultivo, pues igual no es suficiente si no tenemos un buen manejo agronómico de para pues aspirar a mayores rendimientos. Entonces las recomendaciones generales que damos para el manejo de los cultivos agrícolas, enfocados principalmente a maíz y sorgo, pues es disponer oportunamente de la maquinaria y de los insumos que vamos a utilizar para el establecimiento del cultivo y pues tener o estar en condiciones de manera oportuna estar aplicando estos al momento de establecer el cultivo. Otro punto importante es ajustarse a las fechas de siembra. Ahorita hablábamos de que esperábamos que se adelantaran las lluvias, pero eso no quiere decir que podemos adelantar las fechas de siembra. Habría que esperar información del próximo mes y ya podemos hablar de ese periodo de siembras que normalmente lo tenemos del 10 de junio al 5 de julio en el estado de Morelos. Pudiéramos tal vez adelantarlo 1 o 2 semanas dependiendo de lo que nos reporte el próximo mes, el pronóstico. Y bueno, el paquete tecnológico y recomendaciones de manejo agronómico, pues en términos generales, pues es evitar las siembras en seco e incorporar materia orgánica. Decíamos rastrojo del cultivo anterior, llevar rastrojo de los corrales de ganaderos hacia nuestras parcelas o bien cultivar abonos verdes y además de enriquecer nuestro suelo, pues los estaríamos incorporando. El practicar la labranza de conservación, insistir mucho en este sistema, evitar la quema, no hay ninguna razón para quemar el rastrojo. Evitar de igual manera altas o bajas densidades de población. En el caso de cuando esperamos falta de humedad por efecto de temporal, las altas densidades nos traen un problema fuerte por competencia de humedad entre las plantas. Sufre más la planta por falta de humedad. Y en el caso hablando de sorgo, del problema que tenemos fuerte de pulgón amarillo, las altas densidades pues también predisponen al cultivo a una mayor infestación y hacen que el control sea un tanto más difícil. La fertilización, debemos utilizar una fertilización al momento de la siembra, que normalmente es del 20 al 30% del fertilizante nitrogenado, del total que vayamos a aplicar, más el fósforo y el potasio.
y en una segunda, y si ustedes quieren, hasta en una tercera aplicación, pues poner el resto del nitrógeno para que vamos a aplicar a nuestro cultivo. Utilizar genotipos recomendados. Nosotros como INIFAP hacemos las evaluaciones de las nuevas semillas que están saliendo al mercado. Para esto, pues la empresa debe pues acercarse y sujetarse a esas evaluaciones para que una vez ubicadas como sobresalientes, pues formen parte de los programas de gobierno, de apoyos de gobierno para esos programas públicos. Utilizar biofertilizantes como hongos, micorrizas, Azospirillum, Rhizobium. Estos nos van a proveer de nutrientes para nuestras plantas, nos van a evitar que la planta pues tenga problemas por falta de humedad cuando no hay un temporal regular. Controlar la maleza. El maíz y el sorgo pues, son muy malos para competir contra la maleza en etapas tempranas. Entonces prácticamente la recomendación es aplicar el control preemergente de malezas y si hay necesidad pues igual un control postemergente. Evitar las escardas o labranzas en periodos faltos de humedad en el suelo. Eso agravaría más el estrés en el cultivo, al igual que la fertilización en estas condiciones. De manera que la fertilización habría que procurar que tengamos humedad en el suelo. Y pues otro punto importante es monitorear las plagas y enfermedades, plagas como gusano cogollero en el caso de maíz, pulgón amarillo en el caso del sorgo. Y cuando tenemos periodos largos de falta de humedad o de lluvia, pues igual tenemos problemas en maíz y sorgo con gusano soldado. Entonces hay que estar pendientes de estas poblaciones. Y dos puntos importantes de lo que hemos platicado. Uno de ellos es de que el pronóstico de lluvia es la precipitación esperada acumulada en el mes. Esto quiere decir que estamos manejando un pronóstico de qué cantidad de lluvia se espera para ese mes, pero no se menciona y no se tiene la información de cómo va a ser esa distribución de lluvia durante el mes. Entonces estamos hablando de cuánto, pero no de cuándo. De ahí la importancia de que el manejar la labranza de conservación nos amortigua mucho los excesos de lluvia, nos permite captar cuando tenemos lluvias intensas y ese reservorio de humedad en el suelo mediante el rastrojo, la materia orgánica que tengamos, nos va a servir para amortiguar la falta de humedad en la planta cuando tenemos periodos de sequía. Entonces, esa es la manera más importante para quitar el estrés por falta de humedad a nuestro cultivo. Y el otro punto que va muy relacionado con este es de que para ver esa distribución o esa presencia de lluvias en los siguientes días después de que estamos atendiendo nuestro cultivo, pues la recomendación es consultar los pronósticos a corto plazo, que los podemos encontrar en cualquier servidor, en internet. Tenemos la parte oficial, que es la página del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Mismo INIFAP en su apartado, en su ventana de clima, también maneja periodos de corto plazo de probabilidades de lluvia. Y así como estos, pues hay muchos otros proveedores de pronósticos de lluvia a corto plazo que podemos tener acceso a periodos a 3 días, a 5 días, a 10, a 15. Nada más igual retomar lo que comenté hace un momento, entre más lejano hagamos referencia a un pronóstico, pues es menos probable que eso suceda. Entonces, lo más recomendable es basarse en periodos de 3 a 5 días. Para efectos de labores de cultivo, de fertilizaciones, de algunos controles de plagas o de insectos. Bien,
otra vez insistiendo en el uso de la agricultura de conservación. Nosotros junto con CIMI tenemos la plataforma de investigación en agricultura de conservación, donde llevamos 9 años en el mismo sitio evaluando diferentes manejos de labranza, de cultivos en rotación, etcétera, incorporación de rastrojos y no. Y aquí, si recuerdan, les hablé yo veíamos el pico muy alto en los últimos años del calentamiento de la superficie del mar, que fue en 2015. Estas imágenes son de 2015. El mismo cultivo dentro de esta parcela, con diferencias de 1 metro de separación entre uno y otro. Este cultivo pues tiene toda la cubierta de rastrojo y este cultivo no tiene cubierta. Son maíces de la misma edad, sembrados el mismo día, y únicamente la diferencia es la cobertura del rastrojo. Y vean el aspecto, el comportamiento, el estrés que está sufriendo esta planta, que posteriormente pues se va a reflejar en rendimiento. Entonces, insistir mucho en este tipo de manejos de los cultivos, que son, pues, de alguna manera más amigables con el medio ambiente, con el manejo agroecológico de los cultivos, y bueno, pues haciendo alusión al Día Internacional de la Madre Tierra, pues, a copiar un poquito de contribución hacia un beneficio mayor del clima, del ambiente, nuestro entorno. Bien, es lo que tengo por presentarles y pues quedo a sus órdenes en cuanto a preguntas. Les agradezco la atención. Sí, gracias, maestro Alberto Trujillo. Si tenemos algunas preguntas. La primera no trae nombre, es una PC. Dice, maestro Trujillo, si puede explicar cuál sería el pronóstico para el país, ya que actualmente se está difundiendo en los medios que hay un 80% de sequía en el territorio nacional, afectando a la ganadería. Bueno, ahí mencionamos de abril hasta a mayo las implicaciones de la precipitación. Vemos que la zona norte está ahorita sufriendo por falta de humedad, por falta de lluvias. Las altas temperaturas que ya se pronosticaban de los primeros 6 meses de este año, pues se están dando, y en consecuencia de ello, pues todos los incendios que se están desarrollando en diferentes partes del país. Entonces se espera que a partir del mes de mayo, de junio, pues ya se restablezcan las condiciones un tanto normales, aunque para la zona norte vemos, al menos como pronóstico que hace Agrocemex, un retraso en las lluvias, sobre todo en las zonas de la península de Baja California. Ok, gracias, maestro. También nos pregunta Florecita Silvestre, si hay algún indicio de la densidad de siembra cuando es policultivo de maíz, esto para cuidar la humedad y garantizar el cultivo principal. Sí, cuando manejamos cultivos asociados, es una gran ventaja el que tengamos plantas de diferentes familias en un mismo sitio. Por un lado, evitamos algunos problemas con plagas principalmente. Aquí lo que implica es de que pues muchas veces si tenemos problemas con malezas, pues no podemos utilizar algún producto cuando tenemos diferentes tipos de plantas en nuestra parcela, pero el beneficio, si en superficies no muy extensas podemos hacer cultivos múltiples, eso sería de beneficio para los cultivos que tengamos en ese sitio. Perdón. Bueno, otra pregunta, no viene de quién viene la pregunta. Dice, ¿podría recomendar literatura sobre el agua requerida por especies agrícolas? ¿Existe estudio de ello en Arveses?
En arbences, o sea, en las plantas consideradas malezas, no tengo yo ahorita referencia de que en arbences los haya. En cultivos, pues sí se tiene información de consumo de agua por los cultivos. Aquí, bueno, si hablamos de implicaciones sobre rendimientos, habría que ver las etapas críticas fenológicas de cada cultivo. Que en mucho, bueno, tenemos prácticamente dos etapas más importantes por falta de humedad en los cultivos. Una es en el establecimiento del cultivo, es decir, necesitamos humedad suficiente en el suelo para que el cultivo germine, emita raíces y se establezcan estas raíces y a partir de ahí pues ya se abastezca la planta. La otra etapa importante de falta de humedad en los cultivos es la previa a la floración y la floración en llenado de grano. Son los efectos más importantes que podemos tener de afectación en los cultivos. Cuando tenemos presencia o tenemos deficiencia de humedad en etapa vegetativa, prácticamente el cultivo entra en una especie de letargo, deja de crecer, queda más bajito de altura. Pudiera, si es prolongada esa falta de humedad, pudiera tener un efecto de precocidad, es decir, de floración tanto anticipada. Y si esa falta de humedad pues se prolonga en la etapa de reproducción, pues ya viene el efecto sobre el rendimiento. Gracias, maestro. Bueno, tenemos también una pregunta del ingeniero Jonathan Rosario y dice si podría dar las fechas óptimas de siembra para este ciclo agrícola, considerando que la mayor parte de las precipitaciones son en el mes de septiembre. Bueno, comentaba que vamos a esperar la información de mayo para ya dar recomendaciones de manejo de los cultivos en este ciclo primavera-verano. De momento podemos mencionar que las fechas de siembra estaríamos ubicándolas entre el 10 de junio y el 5 de julio. 10 de junio arrancando en la zona alta y del 15-20 de junio arrancando en la zona baja. Para la zona alta, estarlas cerrando en los últimos días de junio y para la zona baja en la primera semana de julio. Esa es la información que tenemos hasta ahorita y dependiendo de lo que se pronostique en el próximo mes, ya tendríamos mayor precisión para dar una recomendación de fechas de siembra para este ciclo en particular. Gracias, maestro. Estaríamos ya con la última pregunta y de Francisco Zuluaga. Dice que él trabaja con endomicorrizas aisladas de suelos vírgenes. Quisiera saber si hay algún trabajo para colaborar con ustedes. Sí, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración. No sé si sea algún producto, digamos, artesanal o es algo comercial, pero podemos interactuar, participar y colaborar con trabajos relacionados con este producto sin problema. Ok, maestro, muchas gracias. Con esto estaríamos terminando las preguntas. Y, maestro, ¿algún comentario final para cerrar esta videoconferencia? Bien, pues agradecer la atención y pues insistir en que esperemos la información de mayo para dar recomendaciones ya un tanto más específicas para el arranque de siembras y el manejo que propondríamos en cuanto a bajas o excesos de humedad que pudieran esperarse en el desarrollo de los cultivos. Y pues comentar que cuando tenemos problemas de deficiencia de humedad por falta de lluvias, normalmente pues el problema son insectos, son plagas. Cuando tenemos problemas por exceso de lluvias, el
Los problemas son malezas, entonces hay que tener buenos manejos de malezas, tanto preemergentes como postemergentes, y bueno, pues estar al pendiente y monitoreando lo que esté ocurriendo en nuestro cultivo. Pues agradecer su atención y pues estamos en colaboración, en contacto. Muchas gracias, maestro Alberto Trujillo Campos, investigador del INIFAP. Y bueno, con eso estaríamos terminando esta videoconferencia. Agradecerle su presencia. Sabemos que la única constante competitiva es la capacidad de seguir aprendiendo. Y bueno, agradecemos a lo largo de estos 3 meses las diferentes ponencias y reiterar el agradecimiento al INIFAP, al CIMIT, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a la Facultad de Agropecuarias, al Centro de Estudios de Jalostoc y a nuestros actores principales, que son los productores e ingenieros agrónomos que están directamente en la producción. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves ya con la última videoconferencia, que es la norma 015 y quemas agrícolas. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde y saludos. Cuídense. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Adiós, buenas Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, buenas tardes.